Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chat Internacional. Aquí estamos, como cada miércoles, para compartir lo que está pasando en el mundo. Hoy nos vamos a centrar en Irán. Les decimos a ustedes que están ahí del otro lado que estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, y que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, que es unidiversidad.com.ar. Se van a la pestaña de Señalú, ahí van a encontrar Chat Político y, por supuesto, todos los programas. También estamos en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar, como decíamos, de Irán. Lo vamos a hacer con Ignacio Rulansky en un ratito nada más. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, postdoctorado con CONICET y además coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad de La Plata. Él nos va a hacer entender un poco lo que está sucediendo en esta situación que se vive hoy en Irán. Y por supuesto va a estar con nosotros Mario Guerrero, politólogo. Los ojos están puestos hoy en Irán con las protestas crecientes que se están dando en sus calles. Además, debemos decir, con lamentablemente varias muertes a partir del crimen de Mahsa Amini, quien por usar el velo incorrectamente, como lo definen ellos, fue apresada y lamentablemente asesinada. Murió después de esa detención y a partir de ahí surgieron las protestas. Vale decir que el crimen de Amini fue el disparador de una situación que es crítica porque tiene otros factores. La situación social que vive el país, la crisis económica que también le está afectando, como a todos los países del mundo. Y hay que decir que vamos a analizar este tema, porque también hay que decir que hay otros conflictos en Irán, como las diferencias que tienen con los kurdos. Vamos a analizar este tema, pero vamos a repasar un poco lo que está sucediendo desde el 16 de septiembre, las protestas de mujeres en las calles. Una joven kurda iraní de 22 años, Mahsa Amini, murió ese día, el 16 de septiembre, en el hospital tras haber sido detenida en la capital por la fuerza policial, la policía de la moral o la policía moral, por incumplir con el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza y el pecho con un velo. Esta muerte provocó una enorme ola de manifestaciones en todo el país, las más importantes desde el 2019 contra el aumento del precio de la gasolina, en las que decenas de personas, principalmente manifestantes, pero también policías, murieron y centenares fueron arrestados es una república islámica del Golfo, no hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver un video para tomar dimensión de lo que está sucediendo ahí en Irán, con estos conflictos que se vienen gestando de hace tiempo, pero que estallaron a partir de la muerte de esta joven. Este es el duelo desgarrador de una hermana que entierra a su hermano. Un adiós para siempre, demasiado pronto para Javad Haideri, de 36 años, que murió por un disparo en una protesta. Fateme se corta su cabello y lo lanza a su tumba. Estos llantos angustiantes hacen difícil entender lo que ella dice, pero su dolor no necesita palabras. Para algunos en Irán, cortar el pelo es un rito de duelo antiguo. Pero también se ha convertido en una forma conmovedora de protestas para aquellas que se sublevan por sus derechos, unidas en su enojo y en su batalla por el cambio. Y desde cada rincón del mundo, las mujeres están enviándoles mensajes de solidaridad. En la región kurda de Siria, una mujer se corta su cabello ante el canto de Mujeres, Vida, Libertad, uno de los lemas de las protestas de Irán. En Estambul, mientras los simpatizantes cantan, la cantante turca Melek Mozo se cortó su pelo en vivo en el escenario. A las mujeres de Irán les dijo: no están solas. Lejos de las calles de su tierra natal, las mujeres iraníes en el extranjero se han unido a las protestas. For Mahsa Amini, tuiteó esta mujer. Faese Afshun dice que solo su padre podía dominar, trenzar y cortar su abundante pelo enrulado. Ella no se lo había cortado desde que él murió en marzo. Fue una de las primeras en publicar un video en que se cortaba el cabello.
Fue más que un gesto. Para mí fue como decirle adiós a todos esos recuerdos hermosos de él cortándome el pelo con amor, porque esta vez puedo cortármelo con enojo para mostrar algo. Necesito hacer algo para formar parte de lo que mi bella y valiente gente está haciendo. Lo que está ocurriendo en Irán es una sublevación de mujeres. No solo están en las calles liderando protestas, desafiando las balas y la amenaza de cárcel o el flagelamiento. Ahora están desafiando a la República Islámica y a los responsables del cumplimiento de la moralidad, caminando por las calles a plena luz del día, sin velos ni temor. Bueno, ahí veíamos este video en el cual obviamente se muestra lo que está sucediendo en Irán. Y además con, esta protesta que también se extiende a otras partes del mundo con referentes que deciden sumarse a modo de protesta con el corte de pelo. Vamos a repasar algunos datos para tener en cuenta. En Teherán y otras localidades del país, desde hace semanas se producen violentos enfrentamientos entre, obviamente, manifestantes y la policía. Vamos a hacer un repaso un poquito de lo que ha sucedido cronológicamente desde que Mahsa moría ese 16 de septiembre. El 20 de septiembre se confirmaron más fallecidos durante la protesta. En ese momento eran 3. La ONU pidió una investigación independiente, mientras que autoridades del país anunciaban los arrestos en relación a las protestas que se habían desatado. El 21 de septiembre, al menos 11 manifestantes murieron en las protestas que ya llevaban 5 días en ese momento a raíz de la muerte de Mahsa Amini, según difundieron las autoridades y también las ONGs, que son las que están encargadas por ahí de dar a conocer lo que sucede. El 22 de septiembre, las autoridades del país bloquearon las redes sociales, Instagram y WhatsApp, para contener las manifestaciones. Sin embargo, la televisión estatal de Irán dijo que 17 personas habían muerto en 6 días de manifestación. El 25 de septiembre, en el paso de los días, Irán convocó a los embajadores del Reino Unido y Noruega por la situación hostil que vivían, creada por medios británicos, decían ellos, y comentarios de funcionarios noruegos en torno a las protestas. El 27 de septiembre, organizaciones feministas y de derechos humanos repudiaron la violencia contra las mujeres en Irán y marcharon a la embajada de Irán en repudio de las muertes ocurridas en las movilizaciones. El 29 de septiembre, milicianos del movimiento islamista talibán que gobiernan Afganistán dispersaron con disparos al aire una pequeña protesta de mujeres frente a la embajada de Irán en Kabul. El 4 de octubre, Irán denunció hipocresía a Estados Unidos mientras suben los muertos por las protestas y le sugirió analizar el historial. El 6 de octubre, la madre de una joven iraní que murió tras sumarse a las protestas por el fallecimiento de Amini, bajo custodia de la Policía de la Moral, responsabilizó a las autoridades también de la muerte de su hija. Algunos de las situaciones que se han vivido en estas últimas semanas. Bueno, lo cierto es que en Irán aseguran que Mahsa Amini murió por una enfermedad y niegan haberla golpeado. Sí, es el argumento que tienen ellos. El 15 de octubre las marchas se realizan ya por 5ª semana consecutiva tras la muerte de esta joven kurda de 22 años y según los números que no vamos a decir son oficiales porque puede haber alguna diferencia, hasta ese momento superan las 200 personas. Vamos a analizar lo que está sucediendo en Irán y lo vamos a hacer después de la pausa. Estamos en Chat Internacional. Ya regresamos. Estamos en Chat Internacional hablando de Irán y de lo que está sucediendo en ese país. Bueno, vamos ahora a presentar a quienes nos van a acompañar en el programa de hoy. Está con nosotros Mario Guerrero, politólogo, lo conocemos. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Claudia? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a analizar el tema y lo vamos a hacer con Ignacio Rulansky, que es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y también coordinador del Departamento de Medio Oriente de la Universidad de La Plata, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ignacio? Queríamos, obviamente, hablar con alguien que tenga profundidad sobre el tema, sobre todo por lo que está atravesando ese país. Y ahora, después de saludarlo, Ignacio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muy bien, mucho gusto también para nosotros. La pregunta es, ¿qué está pasando en Irán? Vemos muchas imágenes de lo que está sucediendo, incluso cómo se ha replicado a nivel internacional la información, pero ¿qué es lo que está pasando? En efecto, en Irán estamos atestiguando una oleada de protestas de una magnitud probablemente inédita. Ya han habido circunstancias parecidas en algún aspecto en cuanto a que hemos visto movilizaciones masivas, pero no con el alcance y con la continuidad que están teniendo semana a semana estas manifestaciones que se producen a raíz del rechazo popular, el descontento, el malestar que produce el asesinato y encubrimiento de Mahsa Amini por parte de la policía de la moral, y toda esta serie de repudios a los controles tan estrictos y que se implementan por distintas vías y que se refuerzan, en este caso, en el peor de los sentidos, a partir de la represión por parte de las fuerzas institucionales de la República de Irán, en marchas, en los distintos focos, en ciudades de todas las provincias. Son realmente protestas que atraviesan a todo el país, a todo el tejido social, y que están participando en ellas miembros de distintos grupos étnicos, de distintos grupos dentro del Islam, y asimismo que vemos el impacto, por supuesto, a nivel internacional, es decir, hay una escalada transnacional de las discusiones que se producen en virtud de cómo las mujeres pueden acceder a ciertos derechos y ejercerlos y ejercer sus libertades como ciudadanas del Estado iraní en este caso, pero de fondo plantean discusiones por todo el Medio Oriente, el mundo árabe e islámico, y por supuesto también aquí en Occidente y en Argentina. Y son protestas de un alcance inédito porque están planteando ni más ni menos que la defensa de ciertos derechos que se han conocido en el pasado, la conquista de nuevos derechos, y también se está proclamando el fin del régimen, cosa que nos lleva a pensar si estas manifestaciones son una bisagra o no, claro, porque no es la primera vez que se escucha en los cánticos muerte al dictador, refiriéndose con esto al ayatolá, es decir, al líder supremo, en este caso Jamenei, pero es decir, no es la primera vez que se pide el fin del régimen, pero sí es la primera vez que se está observando como dije, recorriendo distintas diversidades, identidades y generaciones, o sea, las mujeres son protagonistas, los jóvenes son protagonistas, y mujeres muy jóvenes están protagonizando esto. Primero que nada, buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Y retomando un poquito lo que estás planteando, ¿no? En cierta medida el asesinato de Amini actuó como un catalizador de una serie de clivajes que existen a lo largo y a lo ancho de la República de Irán, ¿no? Entonces, a tu criterio, ¿cómo es que se están articulando todas estas cuestiones? Porque por un lado está la cuestión kurda, por el otro la cuestión de cómo actúa la policía de la moral y demás, porque son problemáticas totalmente disímiles y diferentes entre sí. Bueno, es cierto, la muerte de Mahsa Amini es un catalizador de protestas. Ya han habido marchas y protestas en contra de la corrupción, en contra del encubrimiento, por ejemplo, de la responsabilidad que tuvo el Estado en haber derribado un avión comercial de bandera ucraniana, si mal no recuerdo, a comienzos de 2020, cuando se produjo el ataque norteamericano en Irak contra el general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani. El Estado encubrió su participación en ese, lo que resultó ser un atentado contra un vuelo comercial. Es decir, ya esta cuestión de los encubrimientos de la autoría con respecto a muertes, a la pérdida de vidas humanas, es algo que se ha repudiado. Se repudia la corrupción, se repudia el ejercicio de la violencia en forma injusta, arbitraria, por fuera de los límites legales.
Y en este caso de represiones han habido, como dijimos, protestas, en efecto, y a raíz de tu pregunta, muchas protestas de los últimos tiempos tuvieron que ver no solamente con la corrupción, sino también con la falta de respuesta del gobierno moderado hace pocos meses, digamos, el gobierno de Rouhani, y actualmente este giro más conservador de Raisi, pero de ambos gobiernos por lo pronto de dar respuesta a las necesidades económicas más elementales de la población, que está viendo una crisis de consumo tremenda, donde las necesidades básicas no están del todo cubiertas, es cada vez más difícil acceder al pan. Entonces, en un contexto de malestar social tan fuerte, esta es una gota que rebasa el vaso para una población muy castigada y que viene sufriendo también las consecuencias de un Irán aislado por las sanciones que se imponen, se reintroducen a partir de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018, un acuerdo que se había firmado en 2015, en la época de Barack Obama, y esas sanciones pesan de forma tal que se ha agravado el desempleo, la inflación, la devaluación. Es decir, es un país que ya viene muy castigado y este giro conservador suprime el ejercicio de algunas libertades que, de vuelta, para las generaciones más jóvenes ya está resultando insoportable, lo que hace que tengan cada vez más impacto y trascendencia estos cantos de fin al régimen. Ignacio, pensando en esta situación específica, ¿no? El asesinato de esta joven, que es lo que ha originado estas protestas, y teniendo en cuenta lo que hacías, esta reseña de ese clima social que hay en Irán, uno entiende que fue el disparador de ese malestar que tiene la sociedad. ¿Se entiende que si no hubiera sucedido el crimen, lo mismo la gente podía llegar a empezar a manifestarse en contra de ese régimen? Sí, digamos, para quienes observamos la región, en particular para los estudiosos de Irán, cada tanto uno puede observar que se producen protestas. De hecho, aunque no siempre hablemos de protestas en el sentido de movilización y irrupción de demandas y presencias en el espacio público, sí constantemente aparecen cifras sobre la devaluación de la moneda, sobre el aumento de la inflación, sobre, como contaba recién, lo difícil que es poder garantizar las necesidades alimentarias más básicas. Entonces, si uno quiere informarse, acceder a los medios que comunican sobre los países del Medio Oriente, particularmente para quienes quieran enfocarse en Irán, como decía, va a encontrar, es una constante de los últimos años y de este año, y sobre todo a partir de la pandemia, esto se ha agravado mucho más aún teniendo en cuenta el aumento de precio de las commodities que se produce este año a raíz de la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Una de las principales consecuencias es el aumento de precios, por ejemplo, de los cereales, como bien sabemos, y esto afecta negativamente las economías más empobrecidas del mundo o a los países que requieren importar esos recursos. No es del todo el caso de Irán, pero sí es el caso de casi todos los países del Medio Oriente, con algunas pocas excepciones, pero en forma muy acuciante de los vecinos de Irán, por ejemplo en el Golfo, en la península arábiga, que dependen fuertemente. Bueno, entonces, si para las economías más pujantes, ¿no? Es decir, las petromonarquías, que en este momento están, a su vez, encontrándose en una posición ventajosa, exportando petróleo y gas natural licuado, en el caso de Irán, que tiene sus exportaciones limitadas, el aumento de precio de los cereales, de los alimentos, también impacta, el aumento de precio a nivel internacional también impacta en forma negativa en la mina local. Sin duda. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Le recordamos a la gente que estamos en chat internacional, aquí en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Seguimos hablando de Irán aquí en Chat Internacional. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ustedes ya saben, nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales. Y lo hacemos con Ignacio Rulansky,
que es sociólogo y doctor en ciencias sociales. Vos, Ignacio, en el bloque anterior bien hiciste mención a una serie de cuestiones que son claves para entender cómo es la vida política en Irán. Vos hablaste de la policía de la moral, mucho se ha discutido sobre el tema de la teocracia que opera en Irán. Vos nos podrías explicar resumidamente, ¿no? Sabemos la complejidad que implica eso, pero nos podrías explicar los lineamientos principales bajo los cuales el sistema político de Irán funciona. Sí. Bueno, vamos a resumirlo un poco, pero tenemos que pensar que Irán es una república, efectivamente. Esto quiere decir que hay elecciones, que hay partidos políticos que se presentan a elecciones, tienen distintas agendas, representan distintas ideologías, pero a la vez hay una autoridad que es la del líder supremo, que es una autoridad religiosa. Es en general un ayatolá, es decir, un estudioso, un doctor en jurisprudencia islámica, un estudioso dentro de la corriente del Islam chiita duodecimano, que es la corriente del Islam mayoritaria en Irán. ¿Sí? Hay otras, esta es una de las tantas, y en este caso lo que se instituye a partir de la revolución en el 79 es que los mulás, los ayatolás, los los doctores en ley islámica son autoridades que de alguna manera pueden ser reconocidas por todos los iraníes por igual, en tanto miembros de una comunidad religiosa de la cual ellos forman parte, independientemente de si se trata de personas que pertenecen a la clase trabajadora, a la clase media, a los sectores más poblados, la clase alta, si hablamos de la población urbana, rural, si hablamos de árabes, persas, kurdos, baluchis, es decir, grupos etno-nacionales, identidades nacionales o inclusive lingüísticas, ¿no? Entonces, bueno, estos doctores, estas autoridades religiosas permiten que básicamente suplir la presencia de una figura que es una figura mesiánica de alguna manera, funciona como una especie de mesías hasta que no aparezca en el fin de los tiempos el imán oculto, que es nuevamente una suerte, para equipararlo con lo que el público pueda asimilar, una figura parecida a la de Jesucristo, supongamos, simplificando mucho. Entonces, estos doctores, estos clérigos son los que pueden asumir una autoridad. Entonces, existe una autoridad hierocrática, ¿sí? Es decir, una jerarquía de clérigos, de sacerdotes, si se quiere, musulmanes, que son los que de alguna manera organizan el sistema de valores morales de Irán. Y ahí el líder supremo es el custodio de esos valores morales. Debajo de él hay algunas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria, que se encarga de defender esos intereses puertas adentro y a la vez, digamos, exportar la revolución en otros territorios, fuera de la jurisdicción iraní. Entonces hay una parte republicana, sí, con poderes parecidos a como los conocemos acá, pero también un derecho y cortes influida por los valores y la ley digamos, musulmana, la Sharia, y luego están por arriba de todo, entonces, el líder supremo. En este caso, y pensando un poco, está claro que el tema religioso es importante, pero quería que mencionaras, Ignacio, ¿cómo es el rol de la mujer? Teniendo en cuenta que se entiende que hay como una especie de opresión, si se le quiere definir de alguna manera, no sé si es la mejor palabra, en relación a cómo es el trato y el rol que tienen las mujeres. ¿Cuál es la realidad que viven las mujeres allí? Depende mucho de la familia, de la ciudad y de la región donde se viva. Varía mucho en cuanto al acceso a la educación, a los consumos más o menos cosmopolitas
transnacionales a los que pueda acceder la persona, de vuelta a la familia, pero supongamos que en las grandes ciudades, en las grandes capitales, naturalmente siempre hay, suponemos, un acceso mayor a la educación Claro. secundaria y al nivel universitario, pero especialmente entre las generaciones más jóvenes, con acceso a dispositivos tecnológicos, a internet, etc. Bueno, en esos casos las mujeres están informándose, comunicándose, aprendiendo, compartiendo contenidos, saberes, experiencias con mujeres de otros países también. Muchas mujeres iraníes son profesoras universitarias, acceden a puestos importantes, son profesionales destacadas en su país y por fuera, son artistas, atletas. Es decir, puede desempeñarse en muchísimos rubros. Lo que sí hay, como vemos, una serie de imposiciones que a veces se instituyen formalmente, como por ejemplo con la policía de la moral, pero que son prácticas consuetudinarias, el uso del velo, ¿no? Que, digamos, la revolución lo instituye como parte de, digamos, de un repertorio de reglas de modestia que pasa a tener que ser mandatoriamente, obligatoriamente cumplido. Esto se empieza a respetar de forma muy tajante al comienzo, y con los años las mujeres fueron encontrándole vueltas. Las que no quieren estar totalmente cubiertas fueron poco a poco desplazándose los velos, las bufandas, el hijab, lo que sea que usen. También varían las prendas que usan para cumplir con este requisito. La van variando, de las personas que cubren prácticamente todo el rostro, toda la cabeza, las que prácticamente no lo cubren nada, y hasta las que empiezan a desafiarlo y no desean cubrirse. Pero también varía según las ciudades. Hay ciudades con comunidades especialmente religiosas, hay provincias mucho más conservadoras. Entonces, dependiendo de dónde estemos geográficamente, observaremos población, valga la redundancia, mucho más observante, voluntariamente observante de esas prácticas, de esas costumbres y de esas leyes. Entonces, en ciertos casos, no necesariamente, no siempre habrá resistencia u oposición, pero en otros sí. Sobre todo, como vemos, para los grupos que más nutren las protestas, en general los jóvenes universitarios. Hoy también ya rebasa este grupo, lo vemos en todo el país, desde la punta que linda con Pakistán hasta la que linda con el Kurdistán iraquí. Ignacio, nos vamos a ir a una nueva pausa y enseguida ya venimos con el último bloque. Vamos a seguir analizando lo que sucede en Irán. Estamos en Chat Internacional. Ya volvemos. Estamos aquí en Chat Internacional hablando de Irán con Ignacio Rulansky, sociólogo y doctor en ciencias sociales. Ignacio, resulta interesante retomar tu último comentario en el bloque anterior y lo que hacías mención sobre el Kurdistán, ¿no? Digamos, esta nación que ha cobrado particularmente mucha fuerza en los últimos años, luego particularmente todo lo que tuvo que ver con el enfrentamiento y la resistencia para con el Estado Islámico. En Irán, ¿cómo es que ha operado? ¿Cuál es su papel, su nivel de involucramiento en todo este conflicto que nosotros estamos viendo en Irán? Perdón, no escuché bien la última parte de la pregunta. ¿Me podría repetir? Sí, lo que yo te preguntaba era que los kurdos particularmente se han reorganizado y han tenido un papel muy importante en los últimos años, y particularmente cómo es que se ha vinculado, ¿no? Más teniendo en cuenta que Amini provenía de una región que es identificada como un espacio, un territorio propio de los kurdos. ¿Cómo es que se ha vinculado con todo el conflicto que nosotros estamos viendo en Irán en este momento? Claro. Bueno, sin dudas que la cuestión kurda ha aparecido en la escena, y digo, en las discusiones, tanto en medios, organismos, y probablemente también como un tema de investigación académico a raíz de los sucesos vinculados a la irrupción del ISIS o del Estado Islámico, que supuso, por lo menos recientemente, una amenaza sumamente
significativa para la existencia de este grupo en Irak, ¿no? Los kurdos son un colectivo que están diseminados en distintos países del Medio Oriente, entre ellos Irán, ¿no? Es decir, no tienen un estado autónomo, aunque existe una provincia autónoma en Irak. En el caso de Irán, colindante a Irak y colindante a esa misma región, está esta provincia de donde viene Mahsa Amini, una chica, como decías, de origen kurdo, que muere asesinada en la capital del país en una visita con su familia. Y bueno, entonces, a raíz de, ¿cómo decirlo? Una especie de clima, de caldo de cultivo, en el cual con todas estas protestas la cuestión kurda empieza también a reemerger o a ganar cierto momento, el gobierno iraní ahora está apuntando hacia los kurdos como responsables de este malestar. Es decir, les está atribuyendo, si se quiere, la responsabilidad de agitar las aguas, porque lo que buscan presuntamente es separarse, ¿no? Es decir, emanciparse de Irán y constituirse como un Estado independiente, autónomo. Este es el grito de distintos grupos, algunos de ellos organizados en el Kurdistán iraquí, no necesariamente de todos. El grito que sí se escucha a lo largo y ancho del país es el de mujeres, vida y libertad. Es el que recorre ciudades y provincias, como decía, de una punta hacia la otra, de norte a sur, independientemente de la etnia. Los kurdos son una minoría en Irán, son una minoría en Irak, también son en Siria, también en Turquía. En los 4 casos, un grupo bastante castigado, especialmente, muy notablemente en el caso de Irak, con las políticas de exterminio de la época de Saddam Hussein. Ignacio, pensando un poco en que esto va creciendo, ¿no? El tema de las protestas sociales en las calles ahí en Irán, y con esta sensación de que tal vez no terminen, ¿no? Que van a seguir creciendo. La pregunta es si realmente estas protestas pueden generar un cambio, y al mismo tiempo te pregunto si en definitiva va a haber una solución a este conflicto, que en definitiva son distintas demandas también, ¿no? Sí, bueno, agrego una cosa más que me parece importante en relación a lo anterior para enganchar con esto, que es que esta atribución, ¿no?, de responsabilidades, de endilgarle el malestar social a los grupos armados kurdos, muchos de los cuales se han refugiado en Irak, está llevando a una escalada de la situación que también es un tanto extrema, porque Irán está teniendo en la mira ahora blancos por fuera de su jurisdicción, ¿no? Es decir, que están del otro lado de la frontera. Entonces, esta premisa de atacar grupos armados kurdos en Irak ya hace que digamos, este clima de protestas que responden a tensiones, a conflictos, a demandas precisas, propias de Irán, de repente cree un malestar mucho mayor, ¿no? Es decir, un problema de seguridad para la región en sí. Es decir, lo que Irán no puede resolver puertas adentro se exportaría. Tendríamos que ver qué ocurre con eso, cuánto escala la situación ahí con respecto al Kurdistán iraquí e iraní, pero en lo que hace a las protestas vinculadas concretamente en contra del régimen, en contra de los abusos, los apremios ilegales, la tortura, las desapariciones y muertes en las muchas protestas que está habiendo desde hace casi un mes, o aproximadamente un mes, esto nos muestra que de alguna manera es insostenible seguir gobernando de esta forma y que con la fuerza bruta, con la represión, no se llega a ningún buen puerto. Sí, lo que hacían mención es interesante, más teniendo en cuenta de que Irán es uno de los pesos a través de los cuales se ordena o se suele ordenar la política de los demás países de la región. No sé, yo pensaba la influencia que tiene Irán sobre el Líbano
o particularmente hasta qué punto la cuestión de los kurdos puede llegar a involucrar a Turquía en todo este conflicto, ¿no? Más teniendo en cuenta el peso que tuvo, cómo es que la importancia que tiene dentro de su agenda, al punto tal de que era como el actor de veto para Finlandia y Suecia de que se terminaran de incorporar a la OTAN. Claro, claro, sí. Bueno, a eso podemos agregar también que están todavía en marcha, en un momento un tanto congelado, si se quiere, entorpecido, pero el proceso de negociaciones nucleares con Estados Unidos y compañía, ¿no? Con el G5+1. El acuerdo marco que se quiere recuperar y bueno, cómo y de qué forma los observadores internacionales podrán acceder a auditar el enriquecimiento de uranio en los digamos, centros de investigación nuclear en Irán. Es decir, hay otros temas que están en la agenda que ponen a Irán en el blanco, ¿no? Digamos, de los analistas internacionales, de la geopolítica internacional. Entonces, sin dudas, bueno, hay muchos aspectos que tensionan a la dirigencia iraní que no está pudiendo resolver y, como decimos, parece estar recurriendo a soluciones un tanto lamentables que lo único que van a hacer va a ser agravar estos problemas, sobre todo en lo que hace a las protestas. Luego la cuestión del acuerdo nuclear ya es como una pulseada que pasa por otro carril, pero bueno, sí, o sea, digamos, la política exterior iraní en la región, como planteas, es una dimensión para entender, para analizar, por ejemplo, los acercamientos entre Israel con los países del Golfo, entre otras cuestiones. ¿Qué puede suceder por parte de, se me ocurre pensar, otros países poderosos en relación a esta situación que está viviendo en Irán? ¿Pueden llegar a tomar algún tipo de intervención, alguna reunión diplomática que pueda de alguna manera, en una reunión donde se pueda tratar este tema, o no hay injerencia por parte del mundo internacional, no quiere meterse en este conflicto? No, bueno, no debería haber injerencia. Las pocas, digamos, doctrinas que plantean la intervención en un tercer estado tienen que ver con situaciones de crisis humanitaria que, bueno, podríamos llegar a considerarlo. Todo eso depende de distintos criterios para ver qué cantidad de víctimas civiles constituye una crisis humanitaria, pero la única vez que se aplicó, por ejemplo, la R2P, la responsabilidad por proteger, que fue en el caso de Libia, nuevamente ya hace unos cuantos años, en la época de Barack Obama, el operativo no tuvo éxito y básicamente se abandonó esa posibilidad como una vía potable para lograr recomponer una situación o limitar digamos, la pérdida de vidas humanas por parte de un Estado que violenta a su ciudadanía, ¿no? Entonces, no hay formas, no hay mecanismos tan asequibles ni a la mano para poder, digamos, intervenir por parte de otros países y organismos internacionales. A lo sumo, digamos, las maneras son simbólicas y es a partir de la información, a partir de comunicar y producir información y o denuncias sobre las distintas situaciones, cosa que tiene una sanción de índole simbólica. Y una intervención interesante es que tanto Estados Unidos levante sanciones para que las empresas de tecnología, especialmente de comunicaciones, operen en Irán y así se contrarresten, por ejemplo, medidas represivas como los apagones de Internet que el gobierno realiza para que los ciudadanos no se comuniquen, no informen, no reporten sobre los casos de violencia que sufren. Entonces, digamos, levantar sanciones es estratégico cuando permite, por ejemplo, a Estados Unidos, una herramienta de soft power, hacer que desde adentro, ¿no? y desde abajo esas protestas arieten, ¿no? Es decir, debiliten a un régimen con el cual están
trabados en esta pulseada nuclear. Ignacio, te hago una última pregunta, al menos de mi parte, Mario. Tiene que ver con la cantidad de víctimas que hay, porque estuvimos mirando, bueno, los reportes internacionales hablan de cierta cantidad de víctimas. ¿Cuál es el número que uno puede considerar el oficial hasta ahora en relación a las víctimas por la represión a estas manifestaciones? Mira, te soy sincero, no tengo el número último actualizado. Lamentablemente esto se va revisando día a día, pero digamos, algunas fuentes que sí pueden ser interesantes y confiables para poder seguir la cuestión provienen de Amnistía Internacional, de un observatorio iraní de derechos humanos que tiene base en Noruega, si mal no recuerdo. Algo parecido a lo que ocurre con el observatorio sirio, que tiene sede en Londres, es decir, cuestiones que se derivan de la dificultad de relevar casos en el propio país. Muchas veces sirios, iraníes reportan desde otros lados. Bueno, pero también diría que hay que recurrir a los medios de comunicación que también levantan cifras que van reportando, sobre todo los especializados, sobre todo los de la región, que van, como digo, levantando cifras que, bueno, vienen a veces de organismos locales que ahora es más difícil por lo menos de pasarle al público, pero Amnistía es un buen, una buena fuente que más o menos todos pueden acceder. Ignacio, yo sé que da para discutirlo mucho más, pero ¿podría ser que las posibilidades de cambio, de transformación se produzcan dado una crisis que se pueda llegar a ver hacia el interior del gobierno, pérdida de apoyo para con el gobierno actual, o están sólidos y seguirán en el rumbo político que han definido y no va a haber ningún tipo de problema en ese aspecto? Bueno, no, yo creo que con todo lo dicho, esto de agravar y llevar a una situación sumamente inusitada e innecesaria de enfrentamiento con los kurdos ya es un manotazo de ahogado desesperado, ¿no? Es decir, me parece que están empeorando y están mostrando una falta de idoneidad para comprender y responder adecuadamente a la situación. Si van a reprimir protestas que demandan libertades con muertes y desapariciones y ataques a grupos separatistas, es decir, caldeando las aguas para que una guerra civil, para una guerra de secesión, es decir, si el giro conservador acentúa los aspectos más reaccionarios del régimen, entonces las postales que estamos viendo van a ser cada vez más parecidas seguramente a las del 79. No creo que esta sea una dirección que le convenga a ningún gobierno en general, mucho menos a uno que se asume conservador. Al contrario, o sea, está germinando la semilla de su propia destrucción. Tal cual. Ignacio, te agradecemos este rato con nosotros, darnos la posibilidad de entender un poco más y mejor lo que está sucediendo en Irán. Seguiremos en contacto y será hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer. Hasta luego. Bueno, así pasaba Ignacio Rulansky, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, postdoctorado en el CONICET y coordinador del Departamento de Medio Oriente en la Universidad de La Plata. Muy interesante el programa de hoy. La verdad que sí, y particularmente me quedó resonando el parafraseo que hizo de Marx ahí, Ignacio. La verdad que queda mucho para ver y discutir. Bueno, ojalá mejore la situación de Irán y no tengamos que seguir hablando de digamos, una crisis que parece a veces de a ratos cada vez más caótica, ¿no? La verdad que no. Bueno, nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido Chat Internacional. Será hasta la semana que viene. Hasta luego.